Bueno, Shalom, Shalom. estamos en este día, en este servicio de adoración y enseñanza. Estamos en el día 28 de Adar del año 5782 y en 1 de marzo de 2022 en el calendario gregoriano. Le damos la bienvenida a los que están aquí y a los que escuchan por YouTube esta enseñanza. Vamos a ver un tema que es importante porque la Iglesia cristiana nos ha enseñado solo una parte de la Biblia, pero la otra parte, los otros versículos, los ha omitido porque en toda su historia la Iglesia católica y la Iglesia cristiana ha sido una iglesia que no ha querido nada que ver con el pueblo judío, ni con las fiestas, ni con el Shabbat, ni con nada que tenga que ver con Israel. Y vamos a ver los textos como lo dicen ellos. Amén. Y los textos como son verdaderamente. Amén. Comencemos. En un principio fundamental del estudio bíblico afirma un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea que sacan un texto y predican lo que ellos quieren, mas no lo que dice verdaderamente la Biblia. Esto es una de las principales bases de la interpretación bíblica. Por contexto, queremos decir que estamos hablando acerca del significado de una palabra específica, verso, párrafo o concepto en la escritura, que debe ser entendida en relación al sitio dentro del gran marco en que se encuentra. Y este gran marco incluye factores como versículos que rodean la palabra o el texto, capítulo y aún el libro entero de la Biblia. Vemos, por ejemplo, que dicen Yeshua, o como dicen ellos, Jesús, nos liberó de la maldición de la ley. Pero ahí Pablo no está hablando de la Torá, no está hablando de la instrucción dada por Yahweh, sino que habla de la ley del pecado. De esa ley es que nos liberó, de la ley del pecado es que nos redimió para seguir un camino de santidad, de kedushá, y no seguir pecando, porque el pecado es infracción de la ley. Por todo, para todos es familiar el hecho de que precisamente sacando un texto fuera del contexto, usando otras veces versículos a medias, como han surgido los grandes errores y engaños de las iglesias. Ellos predican solo lo que les conviene. Dicen, la ley está abolida, pero hablan y cobran el diezmo, y eso es parte de la ley. El diezmo era para los levitas, y los pastores no son de la tribu de Leví, y hablan de diezmo y no quieren nada de la ley. Ahí vemos que toman solo lo que les conviene.
quiero invitarlos en este estudio a que leamos y estudiamos los versos que ellos sacan de contexto y solo lo que ellos quieren, eso lo enseñan. Vamos a ver el primero. La iglesia cristiana predica de sanidad y para eso cogen Éxodo 15:26, que dice, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Y es verdad, Él es nuestro sanador. Él es Yahweh Rafa, Yahweh el sanador. Pero para que haya sanación en nuestra alma y en nuestro cuerpo, necesitamos cumplir una regla que ellos pasan por alto. El principio del verso 26 dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Aquí está la frase que ellos omiten, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré, porque yo soy Yahweh tu sanador. Antes de encontrar sanidad, Yahweh nos dice, listo, yo te sano, pero tú guarda mis mandamientos y mis estatutos. Por eso mucha gente en el cristianismo vemos que está enferma, que no progresan, que dicen estar bien con el Eterno, pero vemos que su vida no refleja lo que ellos dicen, porque el Eterno dice, yo te haré cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, prestarás y no pedirás prestado. Ahí vemos que eso pasa solamente si guardamos los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos. Aleluya. Segundo punto. Se predica acerca de las promesas de bendición. Deuteronomio 6, 10, 11. Cuando Yahweh tu Dios, tu Elohim, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Estos versículos son utilizados. Dicen, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar. Y eso es verdad. Él bendice, Él prospera, Él multiplica. Él le dio maná al pueblo de Israel en el desierto, en un desierto donde no había nada. Él le dio agua que brotó de una peña y ellos comieron y bebieron y se saciaron. Pero para esto hay otra parte que ellos omiten. Resumió
Estos versículos son utilizados con frecuencia por los predicadores de la prosperidad, los falsos apóstoles. Digo falsos apóstoles porque ahora se hacen llamar apóstoles, viendo que la Torá, el Brit Hadashah dice que el último apóstol fue Juan. Con frecuencia por predicadores de prosperidad, tratando de enseñar al cristianismo que son herederos de esas bendiciones, pero omiten siempre la naturaleza condicional de esas bendiciones, que consiste principalmente en escuchar y obedecer los mandamientos de Yahweh. Ellos hablan de prosperidad, hablan de bendición, pero nunca le dicen al pueblo, para que seas prosperado, primero tienes que guardar el Shabbat, primero tienes que guardar las fiestas, primero tienes que guardar los mandamientos. Estos versos en particular están seguidos por el Shema, una base de la fe hebrea. Y Shema Israel significa escucha Israel, atiende Israel, obedece Israel. El mismo Yeshua en Mateo 12, 29, 31 dice, Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás a Yahweh, al Señor tu Elohim, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta declaración de Yeshua resumió en 2 mandamientos toda la Torá. La idea fue reforzada en Lucas 10, 25, 28, que dice, cuando dijo Yeshua, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Rabino, que para nosotros los judíos, el pueblo yehudí, significa maestro. Le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. En otra respuesta, cumple los mandamientos y vivirás. Cumple la Torá y vivirás. Porque la Torá es la que infunde vida a nuestros huesos. Porque leemos la palabra de Yahweh y es la que nos da ánimo para seguir adelante. Estamos preocupados, leemos el Éxodo y vemos cómo Yahweh sacó a su pueblo de Israel con mano fuerte y brazo extendido y nos da fuerzas porque el mismo Dios que abrió el mar en el pasado es el mismo Dios que puede solucionar los problemas ahora. Pero se omite los versos que rodean Deuteronomio 6, 10, 11, que dice, oye Israel,
Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, o como dice en el original, con todos tus recursos. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La clave está en el verso 17. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Yahweh tu Dios. Ahí está la clave. Todo es obediencia. Por eso dice que es dador de vida eterna a todos los que le obedecen, a todos los que guardan y cumplen su Torah, sus mandamientos. Se predica. Se predica de las bendiciones y dicen, la Biblia dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y la cría de tus rebaños. Y creen que por ser cristianos o por creer en el Mesías, ya son bendecidos. Pero aquí dice, y acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Todos estos versículos hablan de obediencia. ¿Obediencia a qué? A la Torah, a los mandamientos. Se predica ser parte de un pueblo escogido. La iglesia cristiana, muchas iglesias, incluyendo la católica, dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Pero solo hay un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Él no escogió a una iglesia mormona, adventista, pentecostal, la denominación que sea. Él escogió un pueblo llamado Israel. Y a ese pueblo le dio mandamientos y le dio la Torá en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Deuteronomio 28, 9, 14. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Cuando Yahweh nos confirma como pueblo, cuando guardemos los mandamientos de Yahweh tu Dios. Si no guardas los mandamientos y las fiestas y el Shabbat, no eres pueblo. Así digas, así canten en la iglesia cristiana, somos el pueblo de Dios. No, no son pueblo, porque no han entrado en el pacto que Yahweh hizo con nosotros, los hijos de Israel. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país
que Yahweh juró a tus padres. ¿Cuál es el país que Yahweh juró a nuestros padres? Israel. Amén. Se predica que Yahweh oye todas las oraciones. Y eso es verdad. Claro. Él oye. Pero en Proverbios 28:9 dice que Yahweh aborrece la oración del que no cumple la Torah. Él no escucha a alguien que no cumple la ley, los mandamientos, a alguien que no está alineado con el pueblo de Israel, no lo escucha. En Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel, sobre el cual mi nombre es invocado. La Biblia dice que Yahweh puso su nombre sobre la ciudad de Jerusalén. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero antes de que oiga, perdone pecados y sane la tierra, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse de los malos caminos es hacer teshuvá, hacer aliyá, hacer un regreso al original. Por eso dice, paraos en los caminos y preguntad por los senderos antiguos, cuál sea el buen camino, andad por él y hallará descanso tu alma. Pero ellos dijeron, no andaremos. Jeremías 6:16. Pero se omite algo. Dicen, si mi pueblo se humillare, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, es verdad. Eso es verdad porque Yahweh lo dijo, Yahweh lo prometió. Pero hay otra parte. Antes de todo eso, dice, mas si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra, los arrancaré de Israel. Por eso fue dispersado nuestros antepasados, porque no siguieron como es la Torá de Yahweh, y por eso Él nos dispersó a los 4 rincones de la tierra. Pero ahora, por su misericordia y su fidelidad, nos está reuniendo nuevamente, está juntando de nuevo las 12 tribus. Que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo los arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y eso pasó. Todos los pueblos se burlaron de nosotros, los judíos, hasta que Hitler nos quiso exterminar. Y las cruzadas nos quisieron exterminar, pero no pudieron, porque en Génesis está escrito, yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga.
se predica, y bendeciré al que te bendice. se predica. En Proverbios 19:28, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y es verdad, si no hay un profeta que advierta al pueblo, el pueblo se va por donde quiere, como antes. Isaías que decía, vuelvan a Adonai y Él nos curará. Vuélvanse de sus malos caminos, vuelvan, pero la mayoría del pueblo no quiso escuchar y por eso nos pasó lo que nos pasó. Pero se omite en el mismo verso, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda la ley, la Torah, es alguien dichoso. Porque en la Torah están todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Todas las promesas que Yahweh tiene para su pueblo. Se predica mucho Oseas 4:6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es verdad. El pueblo fue destruido porque le faltó conocer la Torah. Le faltó, se descarrió. Se condenó. Pero se omite el resto del versículo que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y cuál es el conocimiento? La Torah. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. El conocimiento es conocer a Yahweh y conocer su Torah. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la Torah de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí dice que por olvidarse de la Torah de Yahweh, Él se olvidará de nuestros hijos. Él se olvidará de nuestra descendencia. Vamos a ver otro verso. Se predica en Malaquías 4, 5, 6. He aquí, yo envío el Nabí Eliyahu, el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso dice Yahweh. Pero no predican todo. Omiten el verso 4, que dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esa parte no la predican. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Por qué no predican todo? Porque no les conviene. No quieren que el pueblo sepa la verdad como es. No quieren que el pueblo sepa toda la verdad. Se predica en Mateo 5:17, un verso muy conocido. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. El objetivo de esta predicación es demostrar que Yeshua, al cumplir la ley, la Torah, Él la cumplió y nosotros ya no tenemos que cumplirla. Eso dicen. Eso dicen. Jesús cumplió la ley Y ya. y ya nosotros no tenemos que cumplir nada. No. Pero no, esa no es la interpretación que quiso dar Yeshua el Mesías. Yeshua el Mesías dijo, yo no he venido para abrogar, sino para enseñar la interpretación correcta de la ley, la interpretación correcta de la Torah. Amén. Pero omiten los versos 18 al 20, que dicen, porque de cierto os digo. Esa palabra de cierto os digo, es un hebraísmo. En el tiempo antiguo, cuando un judío estaba frente a un beidín, frente al tribunal, frente a un juez, decía de cierto os digo. Como dicen ahora, prometo decir la verdad y nada más que la verdad. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y hasta ahora no se ha cumplido. Todavía existen el cielo y la tierra. Se predican. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Eso dijo Yeshua. Y es verdad. La verdad nos hace libres. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? El salmista David, en el Salmo 119 dice, tu palabra es la verdad. La Torá es la única verdad. La verdad que no puede ser conmovida ni reemplazada por nada. Amén. Pero se omite. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. ¿Y cuál era la palabra que predicaba Yeshua? El Antiguo Testamento no, porque ese se escribió años después de la muerte de Yeshua. Lo que predicaba Yeshua era la Torá. Lo que predicaba Yeshua era lo que muchos dicen Antiguo Testamento, que de antiguo no tiene nada, todo está vigente. Así es, todo está. Se predica. Aquí vamos a entrar en un versículo muy mal interpretado por la iglesia cristiana y por todas las denominaciones. Hechos 10, 11, 15. Hablan sobre la visión que tuvo Kefas, sobre la visión que tuvo Pedro. Y dice que él vio un lienzo que le bajó y ahí vio animales impuros. Entonces, él escuchó una voz que le dijo, levántate y come. Pero Pedro, como era judío, israelita, dijo, yo nunca he comido eso. Porque él sabía que eran animales impuros. Él sabía que eran animales que no se debían comer. ¿Cómo que tanto impuro? Las normas acerca de los animales impuros. De acuerdo a la Torá,
Y la seria advertencia que Isaías hace en Isaías 66, 15, 17, que dice que preparan carne de cerdo y cocinan olla impura en sus ollas. Los mariscos no son animales puros, no son animales kosher para nosotros, el pueblo de Israel. No se come. En Hechos 11, 10, 11, 15, y vio del cielo, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y se le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mátate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque él era judío, él era israelita, y para nosotros los israelitas, los animales limpios e impuros están en Levítico 11, y ahí están los animales que podemos comer y los que no podemos comer. Pero la profecía que estaba dando Yahweh a Kefas no era sobre alimentos, no era sobre comida. Vamos a ver más adelante. ¿Qué significaba la visión que había visto? He aquí 2 hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón Kefas, Simón Pedro, llegaron a la puerta. Pero se omite la aclaración que Yahweh dio acerca de la profecía. El verso 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Yahweh hablaba de los gentiles y no de comida. Yahweh hablaba de los gentiles que también tenían oportunidad de entrar a formar parte de la cajal, de la quejilá del pueblo de Israel. En Romanos 3:28 dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Y ellos creen que ya no hay que guardar la ley con ese verso, pero lo que realmente omiten es Dios, solamente Dios de los judíos. No, también es Dios de los gentiles, ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por fe, invalidamos la ley de ninguna manera. Por la fe confirmamos la ley. Aquí está dicho todo. La ley no está invalidada. Por la fe la confirmamos. Dicen que la ley es. Romanos 7, 4, 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Voy a seguir como dice esta versión que tengo aquí porque es una versión cristiana.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, Amén. pero no de la Torá. Estamos libres de la ley del pecado, porque aquí habla de pecado. Dice las pasiones pecaminosas de la carne, habla del pecado. No habla de la instrucción, no habla de la Torá, sino de la ley del pecado. Eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí dice que la ley del pecado llevaba fruto para muerte. Y si decimos que la ley, la Torá, lleva fruto para muerte, estaríamos en un error, porque la ley antes da fruto para vida. El Salmo 119 habla todo lo que es la Torá. Habla todo lo que es la Torá. Si tienes duda de qué es la Torá, te invito a leer el Salmo 119, escrito por el Melech, David, por el rey David. Pero ahora estamos libres de la ley, no de la Torá, sino de la ley del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra. No que estemos en una nueva ley, sino que estamos en la misma ley. Y la ley que abolió Yeshua en el madero fue la ley del pecado. Vuelvo a repetir. Pero se omite los versos del 12 al 21, que dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? ¿Ustedes qué dicen? ¿La ley es pecado? No. En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. En otras palabras, yo no hubiera sabido qué es adulterio si la ley dijera no adulterarás. Antes la ley le abre los ojos a uno y le hace ver el pecado para no caer en el error. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Nunca podemos hablar mal de la ley, de la Torá, porque es santa, justa y buena. Y algo que es santa y algo que es santo, justo y bueno, no necesita cambiarse ni abolirse.
se predica en Efesios. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Yahweh, no por obras, para que nadie se gloríe. Con estos versos se cuestiona la validez de las obras en la salvación del creyente en Yeshua, ya que los creyentes no están bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que dicen. Es lo que- Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias, dicen. Y vamos a ver si es verdad. Los cristianos. Pero se omite el verso 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo, el rabino Shaul, afirma que fuimos hechos para buenas obras. Amén. Las buenas obras son sus mandamientos y debemos andar en ellos. Amén. Las buenas obras son guardar los mandamientos, guardar la Torá. Como dijo Salomón, el rey, en Eclesiastés, guardar los mandamientos. Eso es el todo del hombre. Amén. Es todo claro. Eso es todo. Se predica La felicidad. en Timoteo, primera de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno Amén. y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén. Ujú. Esto es verdad y esto es el versículo más usado para decir, aquí dice que todo es bueno y que nada hay que desecharse. Entonces ya nada es inmundo para nosotros. Pero no, ese no es el significado de ese versículo. Ujú. Pero se omite el 1:5 que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias. Aquí dice los alimentos que Dios creó. ¿Cuáles son los alimentos que Yahweh creó para los creyentes? El cerdo no es un alimento creado por Dios para sus hijos. Los mariscos tampoco. En Levítico 11 lo puedes leer y ahí están los alimentos que sí podemos comer. Comida para sus hijos, comida kosher y comida sana. Como ven, el resto de la historia nunca es contada, solo predican los versículos que les convienen a ellos, mas no predican
la verdad y los verdaderos versículos. Nosotros aprendimos la doctrina bajo la premisa de la maldición de la ley. Así que ignoramos estos versículos y por ceguera continuamos enseñando de una generación a otra el mismo error. Pero ahora llegó el tiempo de que el pueblo cristiano despierte y abra sus ojos y conozca la verdad enseñada por medio de la Torá, conozca la verdad enseñada por medio de los profetas. Amén, amén. En Jeremías 6, 19, 21, para terminar, dice: oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío, en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente, mentiras poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Aquí dice que vendrían de todas las naciones y reconocerían que lo que nos enseñaron anteriormente fue una mentira, fue una falsedad. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Gente de muchas naciones está interesándose por conocer el judaísmo, sus raíces judías, por conocer cuál es el nombre de Dios, por conocer las fiestas, por conocer toda la Torá. Y eso no es un capricho de la gente, sino que estaba profetizado que Efraín iba a regresar y que mucha gente iba a volver a Sión, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Vamos a ver, para terminar, Zacarías 8:23. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, tomarán del manto, tomarán del talit. Aquí está el manto de oración. Tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios, que Elohim, está con vosotros. Amén. Aquí se cumple que la gente vendrá a nosotros, vendrá a un judío para que le enseñe, para que le instruya la Torá. Algo nunca antes visto lo que está pasando ahora. Mucha gente está aprendiendo de sus raíces hebreas, aprendiendo de la cultura de Israel. Y eso es algo que estaba profetizado, que Hashem nos reuniría de los 4 puntos cardinales. Vamos a orar en esta noche. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Padre, bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, soberano del universo. Padre, en esta noche estamos delante de ti. Te agradecemos por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos tu Torah. Te agradecemos por habernos enseñado la verdad y habernos sacado del error, habernos sacado de las religiones falsas, habernos sacado de la teología que nos enseñaron anteriormente. Te damos gracias por habernos sacado
de las falsas teologías y traernos a la verdad. Y la verdad nos hizo libres, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén y amén.